Marwan Sotoantaki, autor del libro Pensar Medio Oriente, especialista en estos temas. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Sí, Olivia, buenas noches. Pues, ¿cómo ves todo esto? Te preguntaba yo hace un momento, ¿cómo entender que un país como Guatemala decida 2 días después, digo, ya lo había anunciado, pero 2 días después de lo que vimos que ocurrió en la Franja de Gaza, pues inaugurar su embajada también en Jerusalén? Mira, hay que poner las cosas en jerarquía de importancia. La presencia de Guatemala en Israel tampoco quiere decir mucho. Hay algún otro país, no me acuerdo si era Uruguay o Paraguay, el que también avisó que la iba a abrir. Al final se trata de las relaciones en la región que está tratando de usar el gobierno de Trump para darle cierta legitimidad a una acción que desde el año pasado, y lo platicamos aquí cuando se anunció, ha tenido el rechazo internacional de forma determinante, de forma absoluta. Quizá lo que tengamos que pensar a partir de este momento es qué es lo que va a pasar con el estado del conflicto Palestina-Israel. La embajada ya está ahí. Ya el año pasado habíamos dicho que la importancia de este evento era porque le daba a la ciudad de Jerusalén el rango de capitalidad que toda la historia del mundo lo había tratado de evitar, porque es una zona demasiado conflictiva donde no se necesita, y mucho menos en este momento. Y hay que recordar el entorno del que venimos hace unos días, con la incursión de misiles israelíes sobre territorio sirio para atacar posiciones iraníes dentro de territorio sirio. Es decir, la zona está complicada. ¿A qué voy con lo que digo que tenemos que cambiar un poco el tono de análisis en el que vamos? Primero, porque estamos casi replicando el mismo tono de análisis desde 1947. Las cosas han cambiado. Y esas cosas han cambiado a tal punto que tienes un inmenso número de la comunidad judía cercana a Israel, fuera del Estado de Israel, o incluso dentro del Estado de Israel, que está oponiéndose a la apertura de la embajada. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos con esta acción se quitó de su papel, que sí lo tenía como mediador dentro del conflicto Palestina-Israel, y para eso hay que recordar los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Camp David. Ha habido muchos acuerdos que han mejorado la situación de esta aparente imposible cosa que se tiene en Medio Oriente y el conflicto eterno en Medio Oriente. Sí. ¿Qué pasa cuando no tenemos ya ese interlocutor? Es eso lo que nos debería de preocupar un poco. Se deja un vacío por parte de Estados Unidos a la hora de entrar dentro de ese rol, y al mismo tiempo tienes un aumento de presencia internacional por parte de Moscú y por parte de los chinos, que no están interesados en resolver este conflicto. Hay cierta mediación por parte de la Unión Europea, pero la parte de la Unión Europea tampoco es un actor que se podría tomar de ninguno de los dos lados como el actor adecuado para la solución del conflicto. Y ahí hay que recordar que cuando se gesta el Estado de Israel, nace de las negociaciones entre Francia, Inglaterra, con la anuencia de Rusia en su momento, ¿no? Con la anuencia de Moscú. Ahora, si la Unión Soviética desde entonces se había transformado en un actor que ya tenía su zona de influencia marcada, no tiene manera de ayudar con todo y la relevancia internacional que ha tomado Putin. ¿Qué hacemos entonces? Creo que tenemos que cambiar el discurso. Sobre todo también porque se reactiva la violencia en una zona que es bien delicada, ¿no? Vimos lo que pasó hace 2 días con esas manifestaciones, estos manifestantes palestinos, 60 muertos en una sola jornada, y la cantidad de heridos que está desbordando los hospitales ahí en la Franja de Gaza. Era algo previsible, además, desde que se anunció, la comunidad internacional dijo, porque se está dando un pretexto para estas cosas. Creo que para poder cambiar un poco el discurso es necesario darse cuenta cuáles son los hechos, quitando un poco esta especie de pudor con el que a veces incluso en los medios, y eso ocurre a nivel internacional, si uno revisa los medios internacionales es el mismo hecho. Hay que llamar a las cosas por su nombre para poder resolverlas. Hay que nombrar, lo de ayer fue una masacre, se llama masacre. Que haya habido gente de Hamás, sin duda, que esos fueron seguramente los que fueron apuntados por los francotiradores, no tengo por qué dudarlo. Eso no quita que las 60 y tantas víctimas, que el bebé que se murió, que los niños que se murieron, hayan sido víctimas de una masacre. Es decir, sí hay una masacre, y al mismo tiempo que sí tenemos que llamarlo una masacre, tenemos que reconocer y dejar ese también pudor, a veces que por la idea pro-palestina se nos olvida. Hamás es una organización terrorista. Hezbollah es una organización terrorista. Tenemos que poner las cosas en su balance para poder saber de qué se va a discutir cuando llegue el momento de discutirlas, y al mismo tiempo tratar de evitar una cosa que va por este mismo contexto. Uno, Israel no es Netanyahu. Netanyahu solo es Netanyahu. La oposición dentro de Israel a las acciones del gobierno de Netanyahu son grandes. Cuando uno critica el gobierno de Netanyahu, no está haciendo nada más que en contra de Netanyahu, y al mismo tiempo
Palestina no es Hamás. Sí, de acuerdo. ¿No? Si uno no entra en ese contexto, si uno trata de relativizar todo para meterlos en el mismo paquete, no vamos a encontrar una solución. Se habla de que se necesita una solución política. En este momento no tenemos la mesa puesta para una solución política. ¿Qué crees que ocurra después de esto que estamos viendo? Creo que ahí entran las grandes diferencias de los otros momentos, incluyendo 67, que es el momento en el que se ocupa totalmente la ciudad de Jerusalén, que había estado en principio con la idea de que se controlara por la comunidad internacional. A partir de 67 es cuando las cosas empiezan a tomar muchos altos vuelos. Y después también en 73, con la guerra de Yom Kippur. Esos dos elementos, esos dos momentos que ahora los podemos ver reflejados, uno, en las protestas por la embajada de Jerusalén y por el contexto de los misiles y la intervención iraní en Israel sobre posiciones iraníes en Siria, podrían repetirnos la idea de que se sitúa ahí. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en este momento sí existe por parte de, ya sé que es como el lugar como hablar de sociedad civil, pero sí hay una respuesta de las comunidades de sociedad civil en todo el mundo rechazando estas acciones. Eso no había sucedido de forma tan determinante. A partir de ahí es donde se puede construir el discurso. Sí, si las comunidades israelíes se quejan y están en contra abiertamente de las acciones de Netanyahu, puede haber una reacción por parte de Netanyahu. Si los palestinos también tienen un repudio determinante en contra de Hamás, se podrá llegar en un futuro, espero próximo, a alguna mesa que hoy no existe. Hoy hay que tener en cuenta eso. No existe, llamémosle a las cosas por su nombre. Sí hay terrorismo y sí hay masacre. Pues seguiremos viendo qué pasa. Muchas gracias por haber venido, Marwan. Seguimos hablando. Muchas gracias. Buenas noches.